Hay equipos que van al draft para reforzarse y hay equipos que van al draft para apostar. 5 de ellos apostaron en grande. Los identifico y te explico cómo en ritmo. Hay 5 equipos que en mi opinión utilizaron el draft para colocar apuestas. Se las rifaron. Hay varios, de hecho, pero 5 quiero destacar en este video. Comenzando con el equipo de Minnesota Timberwolves. Este es un equipo que está para ganar campeonatos. Está armado de esa manera. No pudieron ganarle al equipo de Dallas en un 7º partido, pero ese equipo tenía la proyección de quizás alcanzar finales. ¿Están para eso? No están para menos. Entonces, ¿por qué empeñar selecciones futuras de primera vuelta para poder ascender en el orden del draft y poder fichar a Rob Dillingham? Cosa que nos dejó la boca totalmente abierta. Y es que Tim Connelly, gerente general de este equipo, está absolutamente convencido que Dillingham puede aportar a la rotación de este equipo este año que viene. Aparte de que se convertiría en el armador futuro de este equipo. Y hay que mencionar que Dillingham es un chico que tiene pólvora en las manos. Él sabe cómo anotar. Y en Minnesota piensan que pese a ser muy liviano, 75 kilos, 184 libras, este jugador se puede esconder. Si en algún equipo puedes esconder a un jugador como él, pues sabes que es el equipo de Minnesota, que tiene a Gobert, que tiene a Karl Anthony Towns al costado débil, que tiene a Anthony Edwards, y que tiene varios baluartes en su equipo que pueden marcar muy, muy bien. Así que lo ven como el jugador que va a reemplazar en la rotación, inicialmente como reserva, a Mike Conley, pero a largo plazo va a reemplazar a Mike Conley. Y quieren que esté al lado de Mike Conley en el proceso de formación. ¿Cuánto tiempo recibe Conley? ¿Cuánto tiempo recibe Dillingham? Dependerá de la madurez de Dillingham y las lesiones de Conley. Pienso que si Conley está listo va a jugar. Pero si no, Dillingham hay que apurar su proceso. Y por eso este equipo apuesta en grande, incluyendo selecciones futuras de primera vuelta del draft para traer a quien ellos piensan que es su armador del futuro y el presente. El Miami Heat. Me han escuchado una y otra vez mencionarles que Miami juega con alineaciones chicas por diseño. Así lo prefiere Eric Spoelstra. Los quiere intercambiables, polivalentes, que marquen a todo el mundo, pero siempre sacrifican protección del aro y siempre tienen a Bam Adebayo haciendo de más. Por lo tanto, Bam Adebayo quizás debería ser considerado con mayor peso para un premio al defensivo del año. Bueno, hay otra solución para el equipo de Miami, que es consíguete un interno con estatura y capacidad de proteger ese aro, por fin. Y este año han decidido con su 15ª selección global rifárselas por Khalil Ware, un chico que mide 2 metros 16. Es mucho más liviano que Orlando Robinson, a quien acaban de despedir del equipo, o sea, sustituye a Robinson. Pero que Miami piensa que tiene mayor proyección. ¿Cuál es el problema que tiene este chico? Mira, tiene tiro cerca del aro, tiene un tiro a media distancia que te sorprendería y te delata la posibilidad futura de que quizás enceste el triple como están haciendo Dallas con Derek Lively. No lo quiero comparar con Derek Lively porque no es el mismo tipo de jugador, Ware, pero sí tiene esa capacidad y potencial. El problema que tiene es muy sencillo. No es capaz de sostener el enfoque ni la intensidad de juego por más de un trecho de un partido. Miami está apostando que la cultura Heat, la afamada cultura Heat, va a ser la que finalmente va a hacer de Khalil Ware un jugador de NBA. Y si lo logran, este chico es de rotación y contribuyente a un rearmado equipo de Miami que ahora recupera todas sus figuras y quiere despuntar en los playoffs para el año 2025. Memphis Grizzlies. Ese equipo que hace las cosas al estilo Frank Sinatra, a su manera. Zach Kleiman es un gerente general que siempre ha buscado algún tipo de jugador que no es exactamente el que busca la NBA. Y en los últimos años, cuando tenían selecciones relativamente bajas en la primera vuelta, lo fichaban y después terminaba todo el mundo sorprendido. Terminó siendo un gran jugador o mucho más valioso de la posición en la cual fue seleccionado este jugador que seleccionó el equipo de Memphis. Así que ya Kleiman tiene esa reputación. Por ejemplo, Desmond Bane. Por ejemplo, Brandon Clark. Por ejemplo, Santi Aldama. Por ejemplo, Xavier Tillman. Por ejemplo, Vince Williams Jr. el año pasado. Son jugadores cuyo valor el resto de la liga no pudo visualizar claramente. Y ahora traen a Zach Edey con la selección global número 9 este año. Y además a Jalen Wells, así como a Cam Spencer al fondo de este draft. Vamos a ir por partes. Edey es muy valioso en Memphis por lo que va a permitir que otros puedan hacer. Parte del problema que tuvo Jaren Jackson este año es que jugó a la posición de pivot. Él está mucho más eficaz y de hecho es una especie de falso doble pivot cuando está en cancha con un pivot tradicional. En una época era Steven Adams, en una época era Jonas Valanciunas, ahora va a ser Zach Edey. Eso le permite a él jugar de la posición de 4 y poder marcar a distintas personas, poder también proteger el aro del costado débil y ser mucho más polivalente como lo fue
hace un par de años cuando se consideraba su valor defensivo mucho más alto que el año pasado. Así que libera a Jaren Jackson y tiene un efecto importante en este equipo. Otro que va a estar liberado mucho más es Marcus Smart. Marcus, aviéntate, lánzate a marcar a cualquiera, métete en el pasillo de pases, que aquí tenemos a Zach Edey protegiendo el aro detrás de nosotros. Así que ese va a ser el tema de este equipo. Es verdad que Edey no es muy bueno en lo que llaman la caída, cuando sale el equipo contrario el pick and roll, si marcar al frente o retirarse o cómo quedarse en el intermedio para frustrar al que posible lanzador de una flotadora o eliminar definitivamente el pase de alley-oop atrás de sus espaldas. Ese no es el punto fuerte de Edey, pero estoy seguro que Edey va a mejorar un poquito en ese aspecto. Y un jugador joven, aún con su constitución física, tiene la capacidad de mejorar en ese rubro. Si no, mira a Marc Gasol cuando ingresó a la liga y cómo terminó cuando fue el defensivo del año, precisamente por haber dominado ese capítulo de la enciclopedia defensiva. Así que la apuesta es que este chico lo va a lograr y al mismo tiempo te va a dar una especie de doble decena automática en puntos y rebotes, naturalmente, sin tener que esforzarse, sin tener que preparar una jugada. En el flujo del juego, este chico va a ser un doble decena automático. De hecho, en la Liga de Verano está empezando a demostrarlo de esa manera, en la Liga de Verano, contra ese tipo de talento. Ahora, ¿qué tal el resto? Wells y Spencer son excelentes tripleros que van a hallar un nicho dentro de una escuadra que se jacta de tener una rotación profunda. En otras palabras, si tú quieres ser el noveno o décimo jugador en la NBA, ¿qué mejor equipo que Memphis, que cambia los primeros 5 y mete los próximos 5 y después mete 2 más en caso de que alguien desfallezca, esté lesionado o sencillamente no llegue enfocado al partido ese día? Siendo tripleros y siendo el esquema de este equipo lo que es, están en un lugar perfecto y por eso estas son interesantes apuestas, en este caso de parte de Memphis Grizzlies a su futuro. ¿Qué tal los Detroit Pistons? Uno de los primeros actos que hizo el nuevo gerente general Trajan Langdon, que jugó muy brevemente en la NBA, después en el básquet europeo, fue traer a Fred Vinson, que es el entrenador de mecánica de tiro de Nueva Orleans, donde estaba como asistente gerente general Langdon, a Detroit. Y mira que va a tener el calendario repleto Vinson, porque Detroit está repleto de jugadores que no encestan a distancia. Elimina a Kate Cunningham de esa lista, por supuesto. Por ahí están, por ejemplo, Isaiah Stewart, Jalen Duren, un par de internos, Ausar Thompson y el mismo Jaden Ivey, cuyo tiro externo viene y va. No logra la constancia en ese rubro. Ahora traen a Ron Holland, a este grupo. Un chico que es atléticamente excelente, pero le falta destrezas, le falta pulirse y le falta tiro externo. Fue el quinto global. Fue la selección más sorprendente en la parte inicial del draft, la que descuadró el tablero del draft para el resto de los otros 29 equipos de la NBA. Y es una enorme apuesta la que hace Langdon, confiando que siendo su primera quizás se pueda olvidar, le den una segunda oportunidad si esta termina siendo errónea, pero qué peso le ponen encima a ese entrenador de tiro, de mecánica de tiro, Fred Vinson. Tiene muchísimo trabajo que hacer en Detroit. Denver Nuggets empezó a delatar sus intenciones temprano en esta agencia libre cuando se deshacen de Reggie Jackson, lo envían a Charlotte y luego también dejan ir como agente libre a Kentavious Caldwell-Pope, que es el alma de la defensiva de este equipo, y lo dejan ir al equipo de Orlando como agente libre. Es obviamente un esfuerzo por parte de uno de los propietarios más acaudalados de la NBA, pero en un mercado chico, de no pagar impuesto de lujo si es posible y necesario, y obligar al equipo a conformarse y a desarrollarse, sea tanto a su estrella, Nikola Jokic, como a su técnico, Michael Malone, desarrollarse con lo que tienen en mano. Aquí no va a llegar ningún mesías ni agente libre. Ya trajimos a Aaron Gordon. Tenemos esencialmente 3 salarios grandes en Gordon, Jokic y Jamal Murray. Aquí no cabe un cuarto salario, así que te tenían que ir el resto que aspiraba a eso en el caso de Kentavious Caldwell-Pope. Entonces, ¿qué hace este equipo de Denver que está muy corto en rotación y que francamente va a colocar gente joven y relativamente inexperta en la rotación porque no hay de otra? Inclusive el cuadro titular porque no hay de otra, porque están en esta orden de adelgazar la nómina. Bueno, decidieron traer a Daron Holmes en un canje que les permitió ascender en el orden. O sea, entregaron activos para poder ascender. ¿Por qué? Porque todo el mundo en la NBA sabía que Denver codiciaba a Holmes. Y por lo tanto, si había otro equipo que le interesaba a Holmes, iba a ascender en el orden para robárselo a Denver. Era tan vox populi esta intención de fichar a Holmes que el mismo Denver tuvo que entregar activos para ascender y deshacer los planes de otro equipo de ascender y fichar enfrente de ellos. Este chico es un caso similar al de Aaron Gordon cuando ingresó a la NBA. No tiene una posición definida, puede ser alero o puede ser a la pivot. Nuggets piensa que más bien
siguiendo los pasos de Aaron Gordon, va a terminar siendo un ala pivot. Y de hecho ya lo coloca como el tercero en la rotación de internos detrás de Nikola Jokic y Aaron Gordon. Y eso es una enorme apuesta. Así que dentro de un equipo que está cambiando su rumbo importantemente y dentro del cual los jugadores jóvenes tienen que tener un papel mucho más protagónicos, entra este chico, De'Aaron Holmes, a tratar de colarse en este equipo, una apuesta enorme para Michael Malone y para el equipo de Denver.